Listo, mis hermanos. Ahora llegamos a una nueva parte de nuestro curso. Hemos visto algunos detalles de introducción general, viendo el contexto histórico. También hemos hablado del contexto teológico, hablando de la historia central de las Escrituras y también la relación entre los dos testamentos. Y ahora ahí acabamos nuestro estudio de los evangelios también, de los evangelios sinópticos. Y ahora vamos a considerar en más detalle las cartas de Pablo. Pero vamos a introducir a Pablo primero en esta clase y hablar de un debate, algunos de los debates principales entre la academia sobre la vida y teología del apóstol Pablo. Vamos a introducir esto ahora y de ahí continuar esa idea teológica en la próxima clase. El apóstol Pablo se encuentra en el centro estructural del canon del Nuevo Testamento. Él es el autor de 13 de 27 libros, casi la mitad de nuestros libros del Nuevo Testamento. E incluso algunos le atribuyen el libro de Hebreos también, que así que él es el autor de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. De las epístolas que hay, él es el autor de 7 o 8 de ellos. La iglesia, él es el autor de todos menos 7 o 8. Perdón. La iglesia primitiva, vista en el canon moratoriano, ve un simbolismo en las cartas de Pablo. ¿Se acuerdan de ese detalle? Que compara lo que Pablo hace con sus cartas a 7 iglesias a lo que Juan hace con sus 7 iglesias. Para hablar de que no simplemente habla a esas iglesias, sino también está hablando a todas las generaciones, toda la iglesia universal. Y aunque no quizás dependa de ese simbolismo numérico, pero sí es así. Pablo nos ha dado cartas ocasionales para su momento, pero que han tenido una aplicación y siguen teniendo una aplicación importantísima para todas las generaciones de la iglesia en toda la historia. En esta clase vamos a ver quién era el apóstol Pablo. Vamos a hablar de la cronología de su vida, considerando también sus viajes misioneros en forma de resumen. Y vamos a hablar de 2 debates principales en cuanto a Pablo y la diversidad teológica del Nuevo Testamento. En primer lugar, cabe mencionar la gran importancia del apóstol Pablo en la historia. Es importante, en primer lugar, por la cantidad de literatura que él ha producido. Sus escritos representan algunos de los escritos más importantes de la fe cristiana de todas las generaciones. Expliquen e interpreten más claramente los detalles de la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección, y los aplica consistentemente a la vida del creyente individual y la vida de la comunidad de la iglesia. Pablo es también importante porque es el principal responsable por la exportación de la fe cristiana. Aunque no exclusivamente él, porque también otros estaban involucrados en esto. Pablo fue uno de los líderes de los esfuerzos misioneros de la iglesia primitiva. Él plantó iglesias en todas las regiones principales del Imperio Romano, incluyendo Asia Menor, Grecia y Macedonia, e incluso fue activo en la iglesia de Roma. Fue fundamental en esa iglesia también. Ese celo misionero ha inspirado a muchos misioneros a lo largo de los años. ¿Cuántos misioneros hoy o en la historia han tomado el batón de Pablo, han tomado la carga de Pablo para continuar su obra de predicar donde el evangelio no se ha mencionado, por ejemplo, usando esa frase del apóstol Pablo? Pablo también es importante porque fue su teología y sus escritos principalmente que produjeron algunos de los líderes cristianos más prominentes en la historia. Solo para mencionar 2, podemos mencionar un montón, pero algunos son, por ejemplo, el gran Agustín, el teólogo más importante de la iglesia occidental y un líder teológico detrás de la mayoría de la Edad Media y de la Reforma misma. Él fue convertido leyendo una porción de Romanos capítulo 3, una carta de Pablo. También el gran Martín Lutero, otro líder prominente en la historia de la iglesia, fue convertido leyendo la carta de Gálatas y sobre todo Romanos 1:17. Muchos otros líderes cristianos también fueron convertidos bajo la lectura de las cartas de Pablo. Aunque Pablo probablemente no tomaría el crédito por esto, y seguro que no, pero vemos la manera productiva en que Dios sigue usando sus obras, sus escritos, como un instrumento en la conversión y instrucción de las iglesias a lo largo de los años.
Fueron comentarios y exposiciones de sus cartas, principalmente, que produjeron los grandes teólogos de la Reforma y los puritanos. Y muchos de los principios cristianos expuestos en sus cartas han transformado radicalmente el mundo en que hoy vivimos. Consideremos ahora la vida del apóstol Pablo. En cuanto a la apariencia del apóstol Pablo, no sabemos mucho. Sí hay una fuente tradicional del segundo siglo que se llama Los Hechos de Pablo y dice: un hombre de estatura baja, poco cabello en su cabeza, piernas torcidas, de buen estado corporal, con cejas unidas y nariz algo agujada, lleno de gracia. Entonces, no, quizás el hombre más bonito y atractivo de todos. Y de hecho no sabemos si tiene algo de verdad. Es algo temprano. Entonces sí es algo temprano, pero no necesariamente. No hay alguna manera de comprobar eso por evidencia externa. Tenemos alguna mención en 2 Corintios 10:10 que nos indica que quizás no tiene la apariencia física más impresionante. Dice, porque ellos dicen las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Eso era quizás no todo la verdad tampoco, porque son de parte de los opositores, de los que se oponían al apóstol Pablo y usaban esas cosas como una queja en contra de su ministerio. En la Biblia hay dos nombres dados al apóstol Pablo, Saulo y Pablo. Algunos creen que Pablo pasó por un cambio de nombre, como los patriarcas, ¿cierto? Abraham o Jacob a Israel, esos cambios de nombre. Pero realmente no tenemos ese tipo de historia. Es muy probable, muchos piensan que fueron sus dos nombres. Era la práctica romana tener dos nombres, como hoy tenemos. Tenemos dos nombres y de ahí dos nombres familiares en ese tiempo, como en español, como aquí en Ecuador. Tenemos primer nombre, segundo nombre, apellido materno, apellido paterno. O al revés, paterno y de ahí materno. Entonces era algo parecido en el tiempo romano. Entonces Saulo era probablemente su nombre completo. Primer nombre y segundo nombre, como Taylor Evan o Rodrigo César. Sí, ese. Sí. Entonces era probablemente así. Pero quizás Lucas sí usa esto para indicar. Entonces, ¿en qué contexto se usa el nombre Saulo? Antes de su conversión, cuando él está persiguiendo a la iglesia. Entonces, eso es interesante, porque ¿quién más llevaba ese nombre y perseguía al remanente justo? Saúl, quien perseguía a David también. Entonces, quizás literariamente Lucas usa esos nombres diferentes para hacer esa conexión bíblico-teológica con Saúl, el perseguidor de David. Nació en la ciudad de Tarso, de Cilicia, entre los judíos de la diáspora. No sabemos mucho de su familia, pero parece haber tenido padres judíos, hebreo de hebreos, ¿cierto? Incluso sabía la tribu de la cual su familia vino, de Benjamín. Eso indica que su familia era israelita y probablemente orgullosa de su circuncisión e identidad israelita. Al mismo tiempo, de manera interesante, su familia tenía el derecho de ciudadanía romana. Uno podía recibir la ciudadanía por varias maneras: por pagar, un servicio a un oficial importante, un servicio militar, ser librado de la esclavitud por un ciudadano romano, o por nacimiento. En el caso de Pablo, según Hechos 22, él la recibió por nacimiento. Entonces, eso implica que su padre o quizás abuelo también fueron ciudadanos. Pero no sabemos cómo lo consiguió. Puede haber sido por algún servicio ofrecido, ya que es improbable que sus padres judíos habrían participado en el servicio militar, o haber estado interesado en comprar ese derecho. Además, es posible que no fue el padre, sino el abuelo. Hay alguna tradición de la iglesia primitiva que dice que el padre o el abuelo de Pablo fueron esclavos
de un ciudadano romano y fueron librados. Y al ser librados, obtuvieron el derecho de ciudadanía. Un ciudadano romano podía dar ese derecho a sus esclavos libertados. Además de estos detalles, también conocemos que Pablo tenía una hermana y él era un tío Pablo. Tenía un sobrino de esa hermana, según Hechos 23:16. Tarso era una ciudad importante, un centro educativo cultural del sur de Asia Menor, como en la frontera entre Asia Menor y Asia propia. Parece que estando allí recibió cierta educación en literatura griega y romana, que puede explicar sus muchos usos de poetas y filósofos greco-romanos, que vemos en Tito o en Hechos. Pero siendo su familia dedicada a la fe judía, enviaron a su hijo a las escuelas rabinas en Jerusalén, donde aprendió bajo Gamaliel, el señor de Hechos 5. Pablo expone esos detalles en Hechos 21. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén. Es educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley. Ese criado no necesariamente es su niñez, como tenía 5 o 6 años, pero como su tiempo de instrucción. Educado en esa ciudad. Educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. En esa escuela parece que se destacó como un buen estudiante y alguien en camino para ser un líder entre los fariseos. Se dedicó intensamente a guardar las tradiciones y pensaba haber logrado la obediencia a la ley. E incluso su celo era tal que le llevó a perseguir a la iglesia del Señor. Además, por profesión, sabemos que no era solamente un estudiante profesional o un rabino profesional, sino también era un hacedor de tiendas o de carpas. Eso parece haber sido un trabajo por algún tiempo antes de su vida cristiana, quizás incluso de su familia, y él hizo uso de este negocio en varios momentos de sus viajes misioneros, como se habla en Corintios o 1 Tesalonicenses, que él trabajaba también para ser un ejemplo para las iglesias y para no ser una carga económica a iglesias recién nacidas. Vemos ese detalle en Hechos 18, versículo 3. En cuanto a los viajes misioneros de Pablo, desde su conversión, Pablo tuvo una vida de muchos viajes. Antes de ser llamado oficialmente a la obra misionera en Hechos 13, en Antioquía, y según Gálatas 1 y 2, él fue convertido, pasó unos días en Damasco, y de ahí se fue a Arabia, al desierto, donde pasó varios años. Después regresó a Damasco, donde fue perseguido por el rey, y tuvo que ser dejado por la puerta de la muralla de la ciudad en una cesta, y tuvo que huir. Viajó hasta Jerusalén, donde se encontró con sospecha, y solo pasó un par de semanas en la ciudad de Jerusalén, porque muchos sospechaban que viene en nombre, como para infiltrar a nuestros rangos y ganar nuestra confianza, y de ahí poder meternos presos y matarnos, como antes hacía. Entonces había mucha sospecha, porque era un recién convertido. Entonces, debido a esto, él se va y regresa a casa. Va quizás donde su familia, no sabemos, en Cilicia y Tarso, y allí está predicando la palabra. Va y empieza a evangelizar entre los judíos. Pero la iglesia en ese tiempo se había expandido hacia Antioquía, más cerca de Tarso, y Bernabé se acuerda de ese joven discípulo recién iniciado en la fe, y también había escuchado de él. Entonces él va de Antioquía, lo busca y lo trae a Antioquía, y empiezan a participar en la obra misionera desde Antioquía. Su primera misión fue representar a la iglesia de Antioquía en enviar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén para ayudar a algunos cristianos que estaban sufriendo persecución y otros problemas como hambruna en la ciudad. Eso es probablemente lo que pasó en Hechos 11, 27, 30, cuando llevan una ofrenda a ellos. Después de regresar a Antioquía,
fueron enviados oficialmente en Hechos 13 en el primer viaje misionero. Eso ocurrió probablemente alrededor de 47 a 48. Empezó viajando a Chipre y de allí pasó a Asia Menor, donde predicaron el evangelio en Pisidia y Galacia, esas regiones, en las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Entonces hay dos Antioquías, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Antioquía de Siria es donde empezó, al norte de Israel, de Judea, y Antioquía de Pisidia en el centro de Turquía o de Asia Menor. Entonces, como ves aquí, esta es Antioquía de Pisidia, esta es Antioquía de Siria. Entonces, dos ciudades diferentes. Probablemente fueron esas iglesias a las cuales Pablo escribió la carta de Gálatas. En 49, después de regresar a Antioquía, habiendo pasado por las iglesias en su viaje de vuelta para animarlos y a seguir, fue enviado como representante junto con Bernabé al concilio de Jerusalén que se celebró en 49. Y en este concilio se trató del tema de la conversión de los gentiles, y él y Bernabé pudieron dar su reporte de cómo muchos gentiles fueron convertidos en sus misiones en Asia Menor. Algo que fue de mucho ánimo para la iglesia, y ellos fueron enviados de vuelta bajo el mandato de los apóstoles de llevar una carta mostrando a las iglesias cómo se debe recibir a los gentiles, sin requerir que sean circuncidados. Eso parece ser después de la carta a los Gálatas. Vamos a hablar de eso. Desde ahí empezó su segundo viaje misionero, que empezó regresando a varios lugares en Asia Menor, como Derbe, Listra e Iconio, y hasta Antioquía de Pisidia. En este viaje tuvo el debate con Bernabé sobre Marcos y se separa. Escogió a Silas en su lugar para ser su compañero, y en la primera parte de ese viaje en Listra conoce a Timoteo, y Timoteo se introduce también como otro compañero de Pablo. Aquí, por presión judía, incluso circuncida a Timoteo. Después de esas ciudades, Pablo quería ir a la provincia de Bitinia, más al noreste de Asia Menor, de Turquía, pero fue detenido, impedido por el Espíritu de predicar en Asia. Y fue a Troas, una ciudad casi en Europa, al borde occidental de Asia Menor. ¿Y qué pasó ahí? Tuvo su sueño, ¿cierto? Una visión. La visión del hombre de Macedonia pidiendo ayuda. Vengan acá para ayudarnos. Entonces, él ahora sale de Asia y entra a Europa. Macedonia siendo una parte del sur de Europa. Y aquí va a ciudades como Filipos, Tesalónica y Berea, que son todos partes de Macedonia. Y descendió hasta aquí Troas, y de ahí entra a Filipos, todo eso es Macedonia, y de ahí bajó también hasta Atenas y Corinto. Entonces en Atenas tiene su encuentro famoso con los filósofos allí en el Areópago. Después pasó 18 meses en Corinto, y tenemos aquí una fecha importante. Galión era el procónsul allí de la provincia de la cual Corinto fue la capital, y tenemos exactamente las fechas que Galión fue el procónsul, de 51 a 52. Entonces Pablo probablemente terminó sus 18 meses cerca del principio de ese tiempo de él como procónsul en 51. Entonces ese viaje misionero segundo es probablemente 50 a 51. Después de eso regresó a Antioquía de Siria, pero lo hizo por un camino un poco más largo. Pasó primero por Jerusalén, Cesarea y Jerusalén, para visitar brevemente a las iglesias, y de ahí subió hasta Antioquía. Después de esto, tenemos el tercer viaje misionero, que empezó también desde Antioquía, que le llevó en primer lugar hasta Éfeso. Pasó más de 2 años predicando la palabra en Éfeso, casi 3 años.
Pero debido a la persecución y el alboroto que salió en esa ciudad, tuvo que salir. En Éfeso, ¿qué cosa? Ajá, sí. En Éfeso determinó regresar a Jerusalén. No regresó, pero eso fue su determinación. Ya estaba en camino para regresar a Jerusalén, pero por el camino más largo posible, regresando por Macedonia y Acaya, donde estaba Corinto, y visitó esas ciudades otra vez, y de ahí regresó a Corinto. Este viaje a Jerusalén fue acompañado con gran temor, porque Pablo mismo había escuchado del Señor. El Espíritu mismo le había dicho que iba a ser encarcelado. Y en Troas, el profeta, en Tiro, pasó por Tiro y de ahí llegó a Cesarea, donde Ágabo hizo su profecía en cuanto a él, que cuando tomó como su manto y le ató las manos y dijo, el hombre de quien es este manto será así encarcelado. Entonces llegó a Jerusalén y justo es lo que pasó. Fue tomado por los judíos y los romanos y fue arrestado y puesto bajo juicio. Pero al ser arrestado en Jerusalén, fue llevado a Cesarea Marítima para su juicio, ya que era la casa del emperador. Y también desde ahí gobernaban los procuradores Félix y Festo y Agripa II. Siendo ciudadano romano, pudo apelar a su derecho a ser examinado por César. Quizás una táctica misionera, quizás también algo sabiendo que los judíos no le iban a dar un juicio justo, que era por envidia. Incluso los líderes parecen haber conocido eso, que era por envidia, era por odio, no era por algo que él había hecho mal. Incluso para él no estaba yendo en contra de la tradición judía, sino hablando de su cumplimiento. Entonces, sabía que no era justo. En este viaje, que sale de Cesarea, en barco, se naufraga en medio del mar y pueden escaparse a la isla pequeña de Malta. De allí continuaron su viaje hacia Roma, donde fue encarcelado en una casa, desde la cual predicaba la palabra de Dios por más de 2 años. Después de este tiempo en Roma, aunque Hechos no lo registra, las cartas presentan que Pablo probablemente fue liberado y pudo hacer otro viaje, incluso un viaje sorpresa, porque en Hechos 20 dice que ya no va a ver más a los efesios, sabiendo que iba a ser arrestado. Y no sabía en ese momento cómo iba a terminar, pero parece de la historia que terminó siendo liberado y pudo ir en otro viaje que le llevó de nuevo a Éfeso, donde dejó a Timoteo, y quizás también pasó por Creta, donde dejó a Tito, y fue encarcelado de nuevo, una segunda vez, que sí resultó en su martirio. En Romanos 15, 23 a 29, expresó su sueño de poder viajar por medio de Roma hasta España. No tenemos un registro convincente de esto, pero algunos en la iglesia primitiva dijeron que sí llegó hasta el fin del mundo. Quizás desde allí que fue arrestado. Segunda Timoteo es la última carta que escribió y fue bajo su encarcelamiento, bajo Nerón, quien lo martirizó. La tradición dice que él fue decapitado, ya que la crucifixión no fue una práctica de ejecución penal para los ciudadanos romanos. Se cree que ser decapitado era más humano, menos doloroso que la crucifixión. Y esto probablemente sucedió en el año 66 o 67. La cronología de Pablo es un poco complicada. No hay un acuerdo entre los eruditos. Mucho de desacuerdo se debe a varias presuposiciones o reconstrucciones históricas que pueden tender a torcer los hechos de su vida y ministerio.
Hay algunos pasajes importantes. También parte de esto surge de desacuerdos sobre la cronología de Jesús. Entonces, dependiendo de el año 30 o 33, si Cristo fue crucificado en 30 o 33, podemos tener una cronología un poco diferente de la vida de Pablo. Yo propuse que fue crucificado en 33, entonces mi cronología toma eso en cuenta. Hay dos pasajes clave en Gálatas 2 y los varios detalles en el libro de Hechos. No nos dice fechas como tal, pero sí tenemos algunos eventos que podemos fechar y también sí nos da algunos años, como pasó año y medio en Corinto, pasó 3 meses en Éfeso y de ahí otros 2 años. Entonces tenemos algunos datos así que podemos usar para hacer una cronología. Entonces, si Cristo se crucificó en 33, tuvo que haber sido convertido después de eso, ¿cierto? Esa es una fecha desde el cual que tenemos que empezar la cronología. Entonces, Pablo fue probablemente convertido en 34, puede haber sido al final de 33, porque Cristo murió al principio del año, ¿cierto? En primavera, y de ahí Pentecostés alrededor de la mitad del año. Entonces pudo haber sido al final, pero más probablemente en 34. Sabemos que su conversión a la fe cristiana tiene que haber sido un poco después de la crucifixión, cuando en ese camino a Damasco, yendo a perseguir a los cristianos ahí, él vio la luz del Señor, escuchó ese llamado del Señor y fue convertido. Después de su conversión, Pablo dice que no consultó con hombres sobre su evangelio, sino que tuvo un tiempo de asilo en reflexión en Arabia, según Gálatas 1:17. De Arabia regresó a Damasco. Fue en ese tiempo en Damasco donde probablemente sufrió la persecución de parte de Aretas el cuarto. Y ese dato es útil porque sabemos cuando Aretas fue el rey. Él reinó de 37 a 39 en Damasco. Entonces podemos poner esa segunda vez en Damasco alrededor de ese tiempo, entre 37 y 39. Pablo también dice que fue 3 años después de su conversión que salió de Damasco para su primer viaje a Jerusalén. El viaje en que solo se quedó 2 semanas y recibió esa sospecha que mencionamos. Por eso no tuvo un ministerio público en ese tiempo y dice que solo conoció a Pedro y Jacobo, el hermano del Señor. Después de estas 2 semanas en Jerusalén, regresó a Cilicia y Tarso, donde evangelizaba y predicaba la palabra. Entonces, 34, y de ahí 3 años después, entonces estamos hablando de 36 o 37, porque los años se cuentan inclusivamente, 34, 35, 36. Es el primer viaje a Jerusalén. No misionero, sino a Jerusalén. Primera visita. Y entonces 37 es más útil porque eso sería al principio del reinado de Aretas. En Gálatas 2 dice que después de 14 años se fue a Jerusalén de nuevo. Hay mucho debate sobre este tiempo porque dice después de 3 años fue y después de 14 años fue de nuevo. Entonces, algunas de las preguntas giran alrededor de dónde ubicar este viaje en el relato de Hechos. Entonces, ese segundo viaje, muchos lo ponen en el concilio de Jerusalén, como si fuera el concilio de Hechos 15. Pero es posible que los 3 años y los 14 años tengan referencia a su conversión. Es decir, que la conversión es el punto y dice 3 años es la primera visita. Y de ahí 14 años es la segunda. Entonces, el punto es su conversión. El punto también es el hecho de mostrar cuántas veces pudo haber sido influenciado por por Santiago y por otros hombres, porque está enfatizando el origen divino de su evangelio. Entonces, si esto es Hechos 9,
Hechos 9. Y esto es Hechos 15. Puede haber sido un problema, un contraargumento, si él no menciona su viaje a Jerusalén en Hechos 11. Porque Hechos sí registra un viaje en Hechos 11. Entonces uno podía haber dicho, pues tu evangelio no es de los hombres en este viaje ni en este, pero en Hechos 11 sí. ¿Qué hay de este? Entonces es algo, Pablo está buscando ser muy conciso, muy preciso en sus detalles. Pero su conversión y ese origen divino parece ser el punto clave, el punto de partida de esas fechas. Pero algunos dicen, ¿ese es un total de 14 años o un total de 17 años? 14 más 3 o 3 y 14 y los dos siendo de la conversión. No 3 de la conversión y 14 de esos 3, sino 3 de la conversión y 14 de la conversión. Entonces eso parece ser la idea. Entonces un total de 14 años entre a la conversión y el segundo viaje. Entonces eso se pondría en 47 probablemente. Ayuda económica. Hechos 11. Después, ok, y de ahí tuvo su segundo viaje misionero, perdón, su primero, por Asia Menor. Y de ahí, al final de 49, es el concilio. Después del concilio, otra fecha que nos ayuda, que pone el concilio en 49 o un poco antes, es que cuando Claudio expulsó a los judíos, mencionado en Hechos 18, eso sucedió en 49. Sabemos eso de otras fuentes. Eso pasó en el año 49. Entonces, tiene que haber sido antes en el año de 49 o quizás al final de 48, el concilio de Jerusalén. Ok, de ahí tenemos, después del concilio, él va en su segundo viaje misionero. Es decir, que le lleva de nuevo por Asia Menor y de ahí el llamado Macedonio, cuando él va a Filipos, Tesalónica y Corinto, llegando hasta Corinto. Entonces, probablemente 50 a 52 es o 51 a 52 es el segundo viaje misionero. Porque como dijimos, el 51 a 52 es cuando Galión es el procónsul de Corinto. ¿Quién era el procónsul cuando Pablo estaba ahí en Hechos 18? Después salió para su tercer viaje misionero, en el cual pasa 2 años y medio en Éfeso. Ese es, sin duda, su viaje más largo, el tercero. Ese viaje probablemente fue 52 a 57. Entonces quizás pasó 53 a 55 en Éfeso. El próximo año probablemente llegó a Roma, donde pasó 2 años en el encarcelamiento. Ok. De ahí regresa y de ahí 58 a 59 está en Cesarea, encarcelado, porque pasa 2 años ahí en la casa del procurador. Y de ahí viaja a Roma, que va a tomar cierto tiempo, quizás al principio de 60 a 61 o 2 está en Roma. Roma, encarcelado, en casa. Después de esto, no tenemos muchos detalles. No sabemos mucho de lo que pasó después. Pero de fuentes extrabíblicas, de tradición eclesiástica, de la historia de Nerón que sabemos, es probablemente que su muerte es alrededor de 66 al final o en el inicio de 67.
Esta cronología sí nos ayuda a poder ubicar las cartas. Entonces, para resumir, tenemos su conversión en 34, su ministerio en Damasco y Arabia 35 a 37, su primer viaje a Jerusalén en 37. Oye. Su ministerio en Tarso y Cilicia, estos como 11 años después de su primer viaje que pasó evangelizando. Viaje para la hambruna a Jerusalén, 46 a 47. De ahí su primer viaje misionero, que no está aquí en la lista, pero 47 a 49. El concilio apostólico, 49 probablemente. Segundo viaje misionero, 48 a 51, donde Galión. Tercer viaje, 52 al 57. De ahí los 2 años que pasa encarcelado en Cesarea. 2 años que pasa encarcelado en Roma, en el encarcelamiento. De ahí un ministerio en el oriente, quizás hasta el occidente, no sabemos, pero algunos dicen que sí. Y de ahí su muerte en, aquí está un poco mal la fecha, pero probablemente 56, un poco después. Sí, 66. 66. Ok. Ahora consideremos algunos de los debates teológicos acerca de Pablo. Vamos a concluir esta clase con una consideración breve de algunos debates alrededor de la persona y escritos del apóstol Pablo. Mucho de esto viene del contexto del estudio de la teología del Nuevo Testamento y el movimiento de la historia de las religiones, la crítica histórica, en que hay un cuestionamiento de muchas de las fuentes y también hay un énfasis en la diversidad teológica. Muchos en el pasado de la historia han enfatizado la unidad. Sí, varias perspectivas, pero hay una gran unidad. Pablo no está en contra de Pedro y todo eso. Pero surgió en este tiempo del siglo XVIII, XIX, XX, mucho énfasis en la diversidad, hasta separando Pablo y Pedro y Santiago y otros. Y hay 2 debates aquí clave. Primero, vamos a considerar la afirmación de que el Pablo de las cartas y el Pablo de Hechos son diferentes. Segundo, vamos a considerar la diversidad de Pablo con el resto del Nuevo Testamento. En primer lugar, el libro de Hechos fue escrito por un compañero de Pablo, según lo que hemos dicho. Pero algunos eruditos han señalado que debido a las diferencias que podemos destacar entre las cartas y Hechos, algunos dicen que no puede haber sido escrito por Lucas porque la presentación es tan diferente que seguramente el autor realmente no conocía a Pablo. Debido a esas diferencias, dicen que no, el Pablo de Hechos y el Pablo de las cartas son diferentes. No, quizás personas diferentes, aunque algunos han dicho eso. Pero algunos han afirmado simplemente 2 presentaciones contradictorias. Una de un tiempo posterior, Hechos, y las cartas, que reflejan la parte principal. Porque aunque muchos nieguen la mayoría de las cartas paulinas, por lo menos la mayoría han retenido un núcleo. Romanos, 1 y 2 Corintios y Gálatas como el núcleo auténtico de Pablo. Andreas Kostenberger resume algunos de los puntos aquí. Dice, se afirma que el Pablo de Lucas es invencible y va de un lugar a otro en procesión victoriosa, mientras que Pablo se retrata a sí mismo como débil y confundido. Para Lucas, Pablo es un orador público brillante y persuasivo. Pablo dice de sí mismo que tiene poco margen para la retórica, que los demás pueden considerarlo un predicador inferior. Stanley E. Porto resume 3 razones adicionales que se han aducido contra la identificación de Pablo y los hechos con de las cartas. El Pablo de los hechos y el Pablo de las cartas. 1. El aparente desconocimiento por parte de Lucas de la solución paulina al problema de la misión a los gentiles sin ley. El hecho de que la reivindicación del apostolado de Pablo es difícil de corroborar en el libro de los Hechos. Y las diferentes representaciones de las relaciones judeo-cristianas en los Hechos y en las cartas paulinas. Además, algunos también destacan discrepancias en los ámbitos de la cristología y la escatología. Puedo especificar algunos de esos puntos.
Por ejemplo, según Hechos, Pablo circuncidó a Timoteo por causa de un estorbo, para no causar estorbo a los judíos. Pero, ¿cómo concuerda eso con la teología de Pablo en Gálatas? Cuando dice, la circuncisión no vale de nada. Se enfatiza su apostolado a los gentiles en sus cartas, pero vemos su práctica en Hechos que siempre empezaba con los judíos, en cada parte. Iba primero a las sinagogas. Algunos han señalado 5 viajes a Jerusalén en Hechos, como nosotros acabamos de mencionar. 9 cuando va la primera vez y recibe sospecha. 11 cuando lleva la ofrenda de parte de Antioquía. 15 cuando va al concilio de Jerusalén. 18 cuando pasa simplemente para saludar. Y 23 cuando va para su encarcelamiento. Pero las cartas solo hablan de 3 que podemos identificar sin duda. Sin embargo, todas esas diferencias pueden ser explicadas. Por ejemplo, Pablo habla con humildad y también usa las palabras de sus oponentes en 1 Corintios, en un lugar que enfatizaba la retórica y la filosofía. Entonces, no tiene que ser el orador más elocuente de todo el mundo. Incluso si tenía algo de retórica, de estilo, de persuasión, en un contexto cuando eso es lo más importante, lo menosprecia, lo minimiza, porque no quiere que las personas pongan su fe en eso. No, ellos buscaban, yo quiero a Apolos porque él es quizás más elocuente que Pablo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el Evangelio. Lo importante es ser convencido por el Espíritu. Pero debido al contexto cultural griego, había un énfasis en la retórica, un énfasis en los poderes de oración. Entonces, él lo minimiza. También cuando habla de su insignificancia, está citando lo que sus oponentes dicen de él, no necesariamente hablando de sí mismo. Pero incluso es algo que uno puede esperar. Vemos la humildad de Pablo en varios textos, como 1 Timoteo, que habla de que él es el principal de los pecadores. Lucas no dice eso. Habla de su persecución, pero después de su conversión habla mucho de sus éxitos. Pero ese es el punto. No está escribiendo una biografía de Pablo, registrando todos sus fracasos. No, está buscando convencer a Teófilo para mostrar la victoria de la expansión del Evangelio. Y no incluso atribuyendo todo eso a Pablo como tal, sino enfatizando el poder de Dios detrás. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Ese es el refrán a lo largo del libro. Las iglesias de Cristo se expandían, se multiplicaban. Entonces, Lucas obviamente tiene un poco más de libertad para enfatizar los éxitos, como una biografía de cualquier autor del pasado. Quizás sus cartas van a reflejar más sus luchas internas, su humildad, que alguien que está hablando de él para tratar de, mira las cosas tan grandes que Dios ha hecho a través de esa persona. Entonces, por un lado, Pablo habla de su debilidad y que él se regocija en sus debilidades en 2 Corintios 13. Por un lado, Hechos enfatiza que Pablo es lo que es por la gracia de Dios, como Pablo dice también en 1 Corintios 15. Mientras Pablo enfatiza la gracia de Dios aún en sus debilidades. Pero claramente eso no es una contradicción, sino es dos lados de la misma moneda. Pablo como persona prefiere enfatizar no sus logros, incluso ese es un punto, ¿cierto? No me jacto de todo lo que he logrado, sino voy a jactarme en mis debilidades para humillar el orgullo de los corintios, que se jactaban en arrogancia de su conocimiento y su filosofía y su elocuencia. Enfatizaba sus debilidades con ellos, no para menospreciar lo que la gracia de Dios había hecho a través de él, pero en cuanto a sí mismo. Claramente eso no es una contradicción, sino dos perspectivas complementarias para darnos esa perspectiva completa acerca del hombre. Es quizás útil ver esa diferencia para que no adoremos a Pablo, ¿cierto? Que elevemos a Pablo más allá de un instrumento usado por la gracia de Dios. Cuando leemos Hechos podemos decir, mira la gloria del apóstol Pablo, pero las cartas nos recuerdan que soy lo que soy por la gracia de Dios. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Además, las diferencias en cuanto a sus viajes
simplemente reflejan el hecho de que sus cartas tienen poca información biográfica. Gálatas 1 y 2 y Filipenses 3 y algunos detalles en 1 Timoteo 1, 12, 17 son realmente los únicos pasajes que hablan de su persona, fuera de su propio contexto en la carta, a veces hablando de sus cadenas y esas cosas. Pero en cuanto a su historia, la historia de su vida cristiana, realmente no da muchos detalles. Eso es más el enfoque de un libro como Hechos, que va a ser más específico. Kostenberger dice, una vez más, puede demostrarse que esos conflictos aparentes son simplemente una cuestión de perspectivas diferentes, que pueden integrarse muy bien en un cuadro general cohesionado. Lucas no escribe una biografía de Pablo. Le interesa a Pablo sobre todo como principal impulsor de la misión cristiana primitiva. Y esa misión supera todos los obstáculos, aunque no por el genio estratega o la brillantez retórica de Pablo, sino por el poder soberano de Dios. En segundo lugar, muchos han enfatizado la diversidad entre Pablo y el resto del Nuevo Testamento. Y vemos esto en dos lugares, Pablo y Cristo y Pablo y los demás. En primer lugar, muchos alegan que a Pablo no le interesaba tanto el Cristo histórico. Incluso Rudolf Bultmann cita un pasaje en que Pablo habla de que aunque hemos conocido de Cristo conforme a la carne, ahora no queremos conocerlo de esa manera. Como él lo interpreta, antes Pablo estudiaba Cristo en su persona histórica, pero ahora no le interesa eso y ahora tiene una idea teológica más importante. Pero eso no es el punto. Él está diciendo, yo antes conocía a Cristo de manera carnal. Mi conocimiento era carnal, no el Cristo conforme en su cuerpo, y ahora solo quiero una idea universal, espiritual, como decía Bultmann. Sino está diciendo, mi forma de conocerlo era antes carnal, parcial, limitada, incluso un rechazo hacia él. Pero ahora no lo conozco así, porque ahora lo conozco mejor, de una manera verdadera. Debido a esto, algunos intérpretes sostienen que Pablo fue el verdadero fundador del movimiento cristiano, al introducir tantas ideas y énfasis nuevos en la fe cristiana, que en esencia abandonó la religión original de Jesús de Nazaret. Interesante, ¿cierto? Y muy airante. Pero hemos señalado que Pablo afirma haber visto a Cristo resucitado, sido llamado por él. Incluso se afirma muchas veces, afirma ser el esclavo de Jesucristo. Enfatiza la vida de Cristo como nacido bajo la ley, nacido según el linaje de David. Esos detalles de Cristo histórico son clave para el Evangelio de Pablo. Además, cita varias tradiciones de Cristo, incluyendo sus enseñanzas sobre el apoyo para predicadores, que vemos en Mateo 10, que es mejor dar que recibir, aunque no sabemos exactamente de dónde viene, pero quizás de Mateo 10 también. La cena del Señor en 1 Corintios 11, y también su enseñanza sobre matrimonio en 1 Corintios 7. También Pablo habla de la escatología. ¿Cuál es una de las ilustraciones que Pablo usa de la escatología en 1 Tesalonicenses? La venida del Señor. Sí, ¿cómo describe la venida del Señor? Como ladrón en la noche. ¿De dónde sacó esa imagen? De Cristo mismo. Cristo mismo usa esa imagen en varias partes. También su énfasis en que la ley es resumida en el amor de Romanos 12 y 13. ¿De dónde viene eso? De hecho, es algo muy parecido al lenguaje de Cristo en el Sermón del Monte y su enseñanza práctica de amar los unos a los otros. Tomando todo esto en cuenta, hay mucho más semejanza y dependencia directa de Pablo, en Pablo de Cristo que lo que muchas veces se supone. Por eso, Kostenberger concluye, la interpretación más razonable de los datos sugiere que Pablo respetaba las enseñanzas de Jesús y se basaba en ellas, pero se sentía libre para desarrollarlas, aumentarlas, basándose en su propia reflexión sobre el significado de su experiencia en el camino de Damasco y su estudio del Antiguo Testamento. Y podemos agregar eso, revelación espiritual, que él apela a eso en Gálatas 1, Efesios 3 y otros pasajes. Al igual
que en un estudio comparativo de los 4 evangelios, aquí en las comparaciones de las enseñanzas de Jesús y Pablo, no hay que asumir que todas las diferencias equivalen desacuerdos. Como dijimos en los evangelios, ¿cierto? Es una buena ilustración. Son perspectivas diferentes, relatan detalles diferentes, palabras a veces diferentes, órdenes diferentes, pero no es, mi versión de Cristo es mejor que la tuya. No, Cristo es tan complejo, tan glorioso, tan multifacético, que yo puedo hablar completamente diferente de ti y todavía estar hablando del mismo Cristo. Y puedo agregar la otra perspectiva a eso, la perspectiva de Pablo, que también, en paralelo a los evangelios, nos da otra perspectiva sobre el evangelio de Cristo y otro testimonio de esa verdad. Como en la ilustración del elefante, ¿cierto? El elefante y los ciegos ahí, que uno describe sus piernas, otro su trompa, otro su cola, y ¿cómo podemos hablar de la misma cosa? Pero es algo tan grande, tan multifacético, que así es. Hay cosas que lo une, pero también hay diversidad. Unidad y diversidad. Como si fuera el Dios trino detrás de todo eso. En segundo lugar, ese énfasis en la diversidad viene principalmente de un erudito, F.C. Bauer, quien es muy prominente en el siglo XIX. Y él enfatizó la diversidad teológica, incluso encontró evidencia para esto en los varios partidos de Pedro, Pablo y Cristo en 1 Corintios 1. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y él atribuía eso, mira, son escuelas de pensamiento diferentes. Pero no parece haber sido eso en el contexto. Además, algunos señalan el hecho de que Pablo tuvo que enfrentar o confrontar a Pedro y tratar con algunos de Jacobo en Gálatas 2. Entonces, ellos dicen que eso representa que Pablo tenía un evangelio diferente al de los de Pedro y Jacobo. Pero, ¿qué dice el contexto de ese pasaje? ¿Cuál? ¿De Gálatas? Sí, de Gálatas. No me agregaron nada. Estamos de acuerdo con el evangelio. Me dieron la mano de compañerismo. La diestra de compañerismo. No había nada de diferencia esencial. Entonces la confrontación de Pedro no es algo de sistema teológico. Es algo puntual de en ese momento. Pedro, por presión de los judíos, de los que eran judíos cristianos, pero quizás más apegados a sus tradiciones, por esa presión, vivió de manera inconsistente con ese evangelio en el cual todos estaban de acuerdo en ese momento y necesitaba ser reprendido. No reprendido porque tiene un sistema mal, pero en ese momento no era consistente con ese sistema. El mismo sistema que Pablo. Entonces, sí había énfasis ministerial diferente, ellos de la circuncisión y yo de los incircuncisos, pero una unidad esencial en el evangelio. Bauer insistió, dice un autor, en que las enseñanzas de Pablo muestran diferencias irreconciliables con las enseñanzas de los apóstoles de Jerusalén y las iglesias palestinas que habían sido influenciadas por las enseñanzas originales de Jesús y trataban de ser fieles a ellas. Entonces, muchos dicen que Jacobo y Pedro son los más consistentes con Cristo y Pablo es el innovador. Bauer fue influenciado por la escuela de Tübingen, el dialectalismo de Hegel y la historia de las religiones. Entonces, eso produce varias ideas de que Pedro es la tesis, Pablo la antítesis, y de ahí, o Jacobo es la tesis, Pablo la antítesis y Pedro la síntesis, algo así. Varias maneras de presentarlo. O quizás la iglesia del segundo siglo es la síntesis. Esa escuela enfatiza el desarrollo dialéctico de la tradición religiosa. Por eso ha habido varias reconstrucciones de la teología del Nuevo Testamento, pero muchas de ellas enfatizan diversidad hasta separación. Hay diversidad, pero es una diversidad en unidad en diversidad. Quizás el lugar más obvio de esto es comparar Romanos 3 y 4 con Santiago 2, donde uno diría, Pablo dice aquí, fe sin obras, aquí dice fe y obras. ¿Cómo podemos reconciliar eso?
Entonces es usado como una evidencia de esa diversidad. Según una reconstrucción, Pedro reflejaba la forma más conservadora judía del cristianismo y Pablo reflejaba un cristianismo más adaptado para los gentiles. Pero en contraste con esa idea, Pablo enfatiza la unidad de su evangelio con Pedro. No sintieron ninguna necesidad de aclarar o cambiar su evangelio que él les presentó para ver qué ellos pensaban. El conflicto que hubo entre Pedro y Pablo era algo puntual, como dije. Y si suponemos que Pedro sí escribió 2 Pedro, como sí afirmamos, pero la mayoría de eruditos niegan, y quizás por esto, 2 Pedro 3, 15, 16 habla una perspectiva positiva acerca del evangelio de Pablo, nuestro amado hermano Pablo, que también habla de lo mismo que yo, pero tristemente, quizás porque tiene algunas cosas difíciles, algunos lo tuercen para sus propios propósitos malvados. Entonces, Pedro tampoco está diciendo hay un problema en Pablo. El problema es aquellos perversos que lo tuercen y lo pervierten. Lo mismo que Pablo está diciendo de Pedro. No es que Pedro no entendiera el evangelio, sino en ese momento está siendo inconsistente. Entonces, ninguno de esos momentos es la realidad de que algunos mal usaban Pablo o el hecho de que Pedro no comía con los gentiles, no les lleva a decir, pues somos diferentes. Ya, tú eres de otro espíritu, como Lutero, ¿cierto? Sino les llevó a poder decir, en este momento necesito corrección. En ese contexto son perversiones de Pablo, no el Pablo verdadero. Y vemos ese tipo de compañerismo. Es cierto que puede haber énfasis particular en Pablo. Y incluso hay contextos, ocasiones de las cartas particulares que puede provocar un énfasis diferente, como también en Santiago Romanos. El contexto de cada iglesia puede haber reflejado. Quizás en un contexto yo puedo predicar, tú eres salvo solo por la fe. No hay nada de obras. Pero en otro contexto quizás es importante enfatizar, si no tienes obras, no eres un cristiano. Depende del contexto, ¿cierto? Si uno está diciendo, como Pablo, ok, entonces somos salvos solo por gracia, entonces pequemos para que la gracia abunde. Y dice, no, presenta tus miembros como instrumentos de justicia. Pero no importa lo que hago, porque no soy salvo por mis obras y mi justicia, sino la justicia de Cristo. Pero ven como incluso Pablo tiene una idea de que obras sí se incluyen en eso, no como base, sino como parte de la manifestación y fruto de esa justificación por fe. Eso lleva a Kostenberger a decir muy claramente, la diversidad y la unidad del Nuevo Testamento presentan al lector el rico legado de la fe de los primeros cristianos, en el que diversas perspectivas del mismo Cristo, del mismo Evangelio, se complementaban mutuamente. Y esa es la gloria del Nuevo Testamento. Es un deber, un trabajo duro que la iglesia continúa constantemente en ese proceso de cómo tener un sistema completo en que pueden abarcar todos los textos. Porque a lo largo de los años tendemos a enfatizar la diversidad, no intencionadamente, pero sutilmente, implícitamente, por enfatizar Pablo sobre Santiago, por ejemplo. O en otros contextos, otros grupos que enfatizan Santiago sobre Pablo. Cuando estamos haciendo eso, estamos cayendo en el mismo error. La meta debe ser, ok, ¿cómo vemos la unidad aquí? Sí, obviamente hay diversidad. Pero ¿cómo encontramos la unidad? ¿Cómo nuestro sistema pueda abarcar tanto la justificación como la santificación? ¿Cómo puede justificar las palabras de Pablo y de Santiago? ¿Cómo puede abarcar los dos textos? ¿Cómo podemos tener una teología que no ve a Cristo solamente como la propiciación de nuestros pecados y no mencionamos ningún otro uso, pero también verlo como aquel que conquista a Satanás, el que es un ejemplo moral para nosotros? El Evangelio es todo eso. ¿Y cómo podemos tener un sistema que abarque toda la evidencia, toda la teología revelada en las Escrituras y que no acorte algunas de las ramas según nuestra preferencia? Obviamente algunos puntos ahí clave son fe y obras, soberanía y responsabilidad, la elección y la predicación del Evangelio. Muchos otros puntos importantes de balance que debemos balancear, dejar que se complementen el uno al otro,
la unidad de Dios y la multiplicidad de Dios, o la tres de Dios. Y ver esa unidad y diversidad y en toda la teología del Nuevo Testamento, pero buscando la unidad siempre y no dejando que la diversidad nos lleve a descuidar un lado al otro o decir, pues son dos sistemas completamente diferentes y tengo que ponerme de un lado al otro. No, necesito ver, ¿qué es la totalidad de lo que se revela aquí? Y cómo puedo abarcar en mi sistema, en mi vida, toda la verdad revelada por Dios. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos esta clase sobre la fe y vida de Pablo y vamos a continuar en la próxima clase considerando la nueva perspectiva de Pablo.